Conocemos la necesidad que tenemos de ti, de tu palabra, de tu presencia en nuestras vidas. Y por eso al adorar podemos sentir cómo tu presencia, Señor, nos va llenando y va transformando nuestra vida, fortaleciéndonos, guiándonos. Y te pedimos en esta hora, amado Señor, que nos hables, que nos siga guiando, que nos pastorees de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad perfecta, buena y agradable. Te doy gracias, amado Señor, por tu palabra en esta mañana, la palabra que será compartida, y por el propósito que tú tienes, Señor, a través de la palabra que será, Señor, compartida para edificación de todos nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. En esta mañana yo le doy la bienvenida, le invito que tome asiento, le voy a pedir a Jason que me suba un poquito aquí atrás el sonido. Y le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Job, al capítulo 8. El título del mensaje, como lo hablaba esta mañana allí en el devocional, es Dios hará lo grande. ¿Qué es grande? ¿Qué es pequeño? Frente a qué nosotros comparamos lo que es grande y lo que es pequeño. Es muy diferente que nosotros comparemos una visión personal con mis capacidades, con mis posibilidades. Y yo puedo decir que algo que yo estoy pensando es muy grande. O si me comparo con otros, puedo decir que es muy pequeño. Pero ¿cuál es la visión de Dios? Cuando hablamos de la vida espiritual y hablamos de una visión tamaño Dios, ese es un desafío. Hermano, piénselo de esa manera. Si la visión en la cual usted está caminando, un proyecto, un propósito, la voluntad de Dios, el llamado, su familia, el trabajo, todas estas cosas, ¿es una visión personal o es una visión del tamaño de Dios? Es una visión del tamaño de Dios. Y cuando hablamos del tamaño de Dios, hablamos de un desafío a nuestro razonamiento. Hablamos de un desafío a nuestras capacidades. Hablamos de un desafío a lo que han sido nuestros sueños. Bien lo dice la palabra de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que esperan en Él. Cosas que no han subido ni al corazón ni a la mente de un hombre. Quiere decir que lo que Dios tiene preparado para mí y lo que Dios tiene preparado para usted es algo que usted ni se lo ha imaginado, ni en sus sueños más agradables y más grandes que haya tenido en el mundo. Vea, este es el sueño de mi vida, esto es lo más grande que podía pasar en mi vida. Y entonces dice la Biblia que el Señor revela a través de su Espíritu esas cosas grandes y maravillosas, esas cosas que ojo no vio ni oído yo, y entonces su sueño frente al sueño de Dios para usted y al propósito de Dios, usted siente que se queda pequeño. Pero le quiero decir algo, que cuando nosotros vemos algo grande o algo pequeño y seguimos pensando en nuestras posibilidades, entonces miramos con desprecio lo pequeño. Así sea por el lugar donde tenemos que empezar. Yo le pongo un ejemplo, hermano. Nosotros estamos en este lugar, hacia la calle 18, en un tercer piso. Y para usted llegar a este lugar y acompañarnos hoy en este tiempo de palabra, tuvo que subir unas escaleras o una rampa. Y tuvo que dar el primer paso. ¿Y dónde empezó? En el primer piso, hermano. Todos empezamos en el primer piso. Llegamos por la calle 18, por la calle 19 y todos estábamos en el mismo lugar. ¿Voy a tomar las escaleras o me voy a ir por la rampa? Y empezó a dar usted unos pasos que lo llevó hasta el tercer piso. Y todos estamos aquí reunidos hoy en un tercer piso. ¿Por qué le pongo este ejemplo, hermano? Porque muchas personas, el hecho de que haya un primer estado que parezca que es pequeño, lo miran con desprecio. Vamos a empezar desde el mismo punto. ¿Qué tenemos? En apariencia nada, pero todos tenemos lo mismo. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, hermano, y el Señor nos dice con esto es suficiente. Yo digo, pero ¿cómo es suficiente la palabra? ¿Y cómo es suficiente el Espíritu de Dios si yo lo que necesito es otra cosa? ¿Qué necesitas? La mayoría va a decir dinero. Necesito dinero, o necesito tiempo, o necesito un especialista, o necesito un milagro. Listo. Empecemos por lo pequeño. También nos dice la Biblia, el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pone el Señor. Mire que hay un versículo en el capítulo 8 del libro de Job, y es el versículo 7.
Y dice así: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Lo voy a leer otra vez. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hermano, cuando Dios bendice la vida de una persona, y vamos a hablar en general, en todas las áreas, cuando Dios bendice la vida de una persona, nosotros vemos de un menos a más en la persona. Pero la persona llegó a la iglesia y ya estaba en una posición muy alta, qué sé yo, era una persona muy importante o muy pudiente, pero puede que espiritualmente no tuviera nada. Pero cuando Dios empieza a bendecir realmente, a pesar de que al parecer tuviera muchas cosas, cuando el Señor empieza a llenar su vida, nosotros lo vemos ser transformado. Ayer tenía una reunión con los pastores que son profesores de la Escuela de Teología, y en esa reunión estábamos conversando de algunos alumnos, del crecimiento que han tenido. Yo les decía, yo me siento muy contento de ver el cambio en algunos de los alumnos de la Escuela de Teología. Y ese cambio se nota en su manera de enfrentar las circunstancias, de hablar, de expresarse. ¿Por qué? Porque hemos visto un cambio desde su interior en lo que tiene que ver en su relación y en el conocimiento de la palabra. No, le pregunté, y las notas, muéstrame el trabajo para ver si cumplió o no cumplió. ¿Por qué? Porque eso lo van a hacer ellos académicamente. Lo que yo veo como pastor es que van adquiriendo madurez. Entonces vemos un cambio, empezó de un punto y va creciendo. Lo mismo sucede con nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos un día los llevamos de la mano, hay que cambiarles el pañal, y luego los vemos cómo van creciendo, y luego los vemos cómo van adquiriendo madurez, y un día nos dice: me voy de la casa, me voy a estudiar o me voy a casar o algo, y uno los va a ver y el sentimiento es como si fueran bebés, pero ya no son bebés, ya son hombres y mujeres que van a vivir su vida. ¿Pero qué vimos? Vimos un cambio, pero también vemos en otros lugares, ojalá no sea el caso de ninguno acá, que creció y llegó a los 30 y a los 40 y sigue comportándose como un bebé, y entonces ya no siente uno la tristeza de ay, se me fue mi niño, sino uno dice: ¿y cuándo es que te vas? ¿Cuándo vas a vivir tu vida? No, ojalá no pase, pero en algunos lugares pasa, hermano. Entonces vamos viendo que algunas personas se quedan en ese primer estado. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué no subimos? ¿Por qué no vamos avanzando? ¿Por qué no vamos creciendo? Como lo acabamos de leer allí en Job, ese primer estado es pequeño, pero el Señor te va a llevar a algo grande. ¿No confiamos en Dios? Algunas personas dicen: sí, yo sí confío en Dios, pero no confío en mí. Pues hermano, en parte tiene razón, porque usted no lo podría hacer, es que es Dios a través suyo. Pero si usted confía en Dios, sabe que así usted, ante los ojos del mundo, pueda que no tenga la capacidad o la posibilidad, si Dios dio una palabra, Dios lo va a hacer. Así de sencillo. Dios lo va a hacer. Y ese es el título del mensaje hoy. Dios hará lo grande. Y quiero tomar como ejemplo a un hombre llamado Zorobabel. Vamos al libro de Esdras en este momento, al capítulo 2. Y vamos a ir allí en el libro de Esdras, capítulo 2, y vamos a ver un poquitito de quién era este hombre. Estos son los hijos, dice la Biblia en el versículo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bidgab, Bidbai, Reún y Bana, y el número de los varones del pueblo de Israel. Y aquí arranca siendo una lista de todos los que vinieron. Salieron en aproximación, hermano, 40,000, 42,000 personas. Y este hombre, Zorobabel, era uno de los líderes que volvió del exilio y era llamado a construir el segundo templo del Señor, la reconstrucción del templo. Había una visión, había una tarea. Pero metámonos un poquito en el contexto. Creció, se hizo grande mientras estuvieron en el cautiverio, ¿verdad? Mientras estuvieron en otra cultura, mientras estuvieron en otras cosas. Y en el momento del regreso, la pregunta es, y acuérdense del templo, cómo era el templo, o sea, no era constrúyeme ahí un cuartico, una casa prefabricada, no, era una tarea grande,
económicamente, de trabajo, y se iban a presentar muchos obstáculos. Entonces imagínense que usted está en el lugar de Zorobabel. Entonces usted es llamado como un líder y hay muchísimas personas y a usted Dios lo lleva con una palabra. Y eso es importante que usted lo tenga claro. Acuérdese en Mateo 4 y en Lucas 4, en el momento de la tentación, cuando Jesús responde al enemigo, a Satanás, con palabra de Dios. Y él citó Deuteronomio y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermano, esto tiene una connotación muy grande. Esto, más que ser un versículo que nos aprendemos y nos repetimos cuando nosotros lo vivimos, cuando caminamos, yo me puedo ir y no tengo una maleta y no tengo una cuenta bancaria enorme y no tengo contactos, palancas, amistades que me puedan ayudar. Voy en apariencia solo, pero voy con una palabra. Eso es importante. Zorobabel iba con una palabra. Todo este pueblo, listo, llegó el tiempo, se cumplió el tiempo, salen de la cautividad y se van a ir. Van a trabajar en una obra que va a demandar tiempo, que va a demandar recursos y que va a demandar que muchas personas se involucren. ¿Recuerdan ustedes también cuando Moisés le dijo al Señor: es que la gente no me va a creer? Cuando yo les diga que el Señor me envió, entonces no me van a creer, van a decir: ¿y por qué tú? ¿Y quién es Dios? Y una cantidad de cosas. ¿Qué digo? Hermano, una persona que duda, también lo dice Santiago, es una persona no solamente que no recibe nada, sino que es inconstante, va y viene. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Cuando Dios nos da una palabra, no hay otro camino sino obedecer la palabra. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos simplemente ser asistentes a la iglesia y decir durante 5, 10, 15, 20, 30 años: es que Dios me llamó, es que Dios me dio una palabra. ¿Y usted qué ha hecho, hermano? Estoy esperando que Dios cumpla la palabra. No, en el momento que Dios dio la palabra, eso ya es una realidad. Ahora usted tiene que enfocarse en esa palabra, caminar en ella. Pero yo, ¿cómo voy a hacer? Si me mandó a construir un templo que puede valer, si trajéramos eso al precio de hoy, hermano, ni siquiera lo digo en pesos, lo digo en dólares, que puede sonar más pequeño, serían millones de dólares, hermano. Millones de dólares, cientos o miles de millones de pesos. Y usted va saliendo de la cautividad. ¿Qué habría en la cabeza? ¿De dónde? ¿Y esta gente sí me hará caso? ¿Y sí me creerán? Pues la Biblia nos enseña en el libro de Esdras que cuando ellos llegaron y se instalaron en la ciudad a la que el Señor los llevó, Dios empezó a bendecirlos de una manera enorme. ¿Por qué? Porque la palabra que dio Dios es parte del propósito y Dios tiene todo preparado. Entonces Dios empezó a bendecir a esta gente, pero vino la oposición. Y cuando vino la oposición, entonces ellos se dejaron arrinconar por la oposición y dijeron: estará de Dios. Y si está de Dios, que no hagamos, debe ser que Dios va a escoger a otro, que Dios cambió de opinión. Hagamos algo. Como nos está yendo tan bien, ¿qué tal? Pues dediquémonos a nuestras familias y a trabajar. Y no se pudo construir la casa de Dios, pero construyamos unas nuestras, bien bonitas. Es que nos está yendo muy bien, no lo merecemos. Hemos estado en la cautividad tanto tiempo, somos gente del pueblo de Dios, entonces dediquémonos a nosotros. Y esto va dirigido a los que puedan estar escuchando este mensaje, hermano, y que hayan tomado esa decisión también. Dediquémonos a nosotros. Y nos olvidamos que el llamado de Dios tenía un propósito. Entonces, ¿qué sucedió en ese tiempo, hermano? Sucedió que cuando la obra se detuvo, el Señor dijo: pues ¿para qué bendición? Si no están haciendo lo que yo les dije. Y todo empezó a secarse. Ellos seguramente oraron y preguntaron qué es lo que está ocurriendo, y el Señor envió a Ageo. Lo voy a invitar a usted a Ageo, al capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 14. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo:
Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, Jehová de los ejércitos, su Dios. Hubo un adormecimiento. Hermano, ¿por qué hay un adormecimiento? Mire, la relación con Dios, y por eso le decía lo importante de caminar nosotros recordando todos los días la palabra que Dios nos dio. Todos los días la palabra que Dios nos dio. ¿A qué nos llamó el Señor? Nos rescató del pecado, de la esclavitud, y nos mostró y nos desafió a algo. Nos dio una visión. Esa palabra, si yo la recuerdo todos los días, y oro sobre esa palabra, puede que para mí se vea lejana, parezca imposible. Pero si yo todos los días estoy recordando esa palabra, si tengo una meta hacia la cual me estoy dirigiendo, una motivación, yo puedo medir si he avanzado o no he avanzado. De resto no. Por ahí dicen, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Si yo salgo a la calle ahorita y les digo, no tengo nada que hacer, estoy desparchado. Voy a ir a darme un septimazo. No, tal vez voy a ir allí a la librería del Centro Cultural, Gabriel García Márquez, a darme una vuelta. O no, tal vez voy a ir al norte, hacia el lado del planetario, o tal vez, qué pereza caminar ahorita, me voy a quedar aquí un rato. No sé para dónde voy. Para donde me mueva no estoy midiendo nada, hermano. Lo único que está pasando es el tiempo, el único que se está moviendo es el reloj. Y me cogió la noche. Y cuando me coja la noche y no hice nada, se me pasó otro día, bueno, mañana miramos qué hacemos. No, cuando uno tiene una visión clara, yo sé cuando salgo hacia dónde me dirijo. Si me dirijo, digamos, a la emisora, a Gran América, y salgo y voy a tomar la ruta, estamos relativamente cerca, pero ¿qué tal allá un trancón o una manifestación? Salgo y me encuentro en el trancón. Por más que haya trancón, se movió un poquito. Bueno, me moví un poquito, ya voy llegando a la tercera, a la rotonda, pero ya me moví por lo menos 2 cuadras. ¿Por qué? Porque estoy midiendo la distancia hacia donde yo voy, hermano. Cuando tenemos una visión ocurre eso. Cuando tenemos una visión, nosotros le damos gloria a Dios todos los días, porque las cosas que parecen pequeñas, realmente nos vamos dando cuenta que nos están acercando al cumplimiento del propósito. Por eso la carta a los Hebreos dice que la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Qué hacemos mientras esperamos? La voluntad de Dios. ¿Y cómo sabe usted que es la voluntad de Dios? Porque tiene una visión, y la visión lo acerca allí. Pues Zorobabel y este pueblo, cuando se dejaron arrinconar por las amenazas, por el temor, y cuando vino esa carta que dijo, paren la obra, ellos dijeron, bueno, vámonos a trabajar en lo nuestro. Y ahí
se durmieron espiritualmente. El que quita la mirada del Señor y empieza a trabajar en lo suyo, se duerme espiritualmente. Y como se durmieron espiritualmente y la bendición que el Señor estaba dando tenía un propósito, entonces el Señor dijo, se detiene todo. Se detiene todo por dos cosas. Porque la bendición que yo les estoy dando es para mi casa. Porque la prosperidad que yo les estoy dando tiene un propósito. Y también detengo todo, primero porque no lo están haciendo. Y segundo, porque se les olvidó. Entonces voy a generar un momento de presión para ver si ellos escuchan mi voz. Entonces empezaron a preguntarse, ¿pero qué pasa? Dice la Biblia, ahí en ese primer capítulo de Ageo, que ellos decían, todavía no es el tiempo de construir la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo el hombre? ¿Pero qué había dicho el Señor? Hermano, si usted todavía está pensando, es que todavía no es el tiempo para mí. ¿Por qué? ¿Por qué no es el tiempo? ¿Porque se lo dijo alguien o porque se lo dijo usted mismo? Entonces, ¿cuándo es el tiempo? Si Dios ya dio la palabra. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Porque si no fuera el tiempo, créame que Dios no le hubiera dicho nada. Créame que Dios no le hubiera dicho nada. Pero si el Señor le habló y le dio una visión y una tarea que realizar, el tiempo es ya. El tiempo es ya. Pensemos los que tenemos hijos. A esta hora, 10 de la mañana. Oiga, mi hijo, yo sé que está en vacaciones, pero va a atienda su cama. Ahora voy. ¿Qué le da a usted? ¿Alegría? Se muere de la risa. Bueno, papito, vaya cuando quiera. Se llega a la noche, hermano. Y por la noche, ¿con qué le sale? Pues ¿para qué la atiendo y ya me va a acostar otra vez? Bueno, entonces mañana, y pasó mañana, y otro, y otro, y otro. No, usted habló algo, vaya atiende la cama. ¿Ya? Pues si le estoy diciendo ya, ¿usted qué cree? Si Dios le está diciendo a usted una palabra y le está recordando esa palabra, entonces ¿cuándo es el tiempo? Ellos decían, no es el tiempo de edificar la casa de Dios. Todavía no. Hay problemas, hay oposición y nos está yendo tan bien que estamos construyendo tan bonito lo nuestro. Entonces el Señor dice, no. Genera el momento de presión, pero el Señor no vino a maltratarlos. Mire lo hermoso de esto. El Señor vino a despertar su espíritu y cuando despertó su espíritu, el profeta de parte de Dios les dice que el Señor sigue estando con ellos. Porque el plan continúa. Porque el Señor los escogió con un plan. Y les dijo, bueno, yo sigo estando con ustedes. El capítulo 2 dice algo parecido a lo que leímos ahorita en Job. El capítulo 2 primero dice en el versículo 4 que el Señor le dijo a Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Despertar, listo, se durmió un ratico, pero listo, póngase manos a la obra. Pero ahora hay otro problema, porque vino el despertar, pero ya el dinero que habían recogido para la casa de Dios estaba invertido en sus propias casas. Y el problema donde empieza el libro de Ageo es, no hay dinero, no hay recursos, no hay provisión, no hay absolutamente nada. Entonces el Señor les recuerda un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle dice en el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mi hermano, el Señor le está recordando a este pueblo y a nosotros, no se trata de usted. Me gasté la plata. Manda usted a su hijo al mercado y se entretiene por allá en el videojuego o en la tienda o quién sabe en dónde, con los amigos. No aparece.
Y usted va a buscarlo y le dice, muestre a ver que lo mandé a comprar la carne del almuerzo. Y ahora en la tarde, las 2, 3, 5 de la tarde. ¿Dónde está la carne? No la tengo. Muestra la plata para ir a comprarla. Tampoco la tengo. Qué mal, ¿cierto? Pero ¿qué hace usted? ¿Deja a su hijo, lo echa para la calle por eso? No, no creo. No creo. Le llama la atención. Pero sigue siendo su hijo, ¿o no? Siguen siendo. El Señor hizo eso con este pueblo y lo hace con nosotros. Tú, Zorobabel, tenías una tarea, no la hiciste. Ahora, en ese despertar, lo que estoy haciendo en ti, ese despertar es recordarte que no se trata de ti sino de mí. ¿Quién es el dueño de la plata? Yo. Y del oro, yo. Y haré temblar las naciones, y haré temblar los cielos, y la tierra vendrá el deseado de las naciones. Pero lo que yo dije se cumple. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, que empezamos leyendo allí en Job. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hermano, la Biblia en el Nuevo Testamento ya no nos habla de un templo como este templo y entonces vamos a construir y edificar así, estas son las características, pero nos habla de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esta palabra aplicada al tiempo de hoy es: el Señor no lo va a dejar a usted en ruinas, mejor dicho, hermano. Ese es el mensaje, Él no lo va a dejar en ruinas. Aunque muchos te hayan visto a ti en tu inicio, aunque muchos te hayan visto a ti en tu comienzo, en ruinas, y hayan hablado cosas de ti, y aunque otros se burlen, y aunque otros señalen, y aunque otros critiquen, y aunque muchos vivan muchas cosas, el Señor no nos abandona. ¿Qué se necesita para ser restaurado? Para restaurar esa relación. Nosotros no podíamos haber hecho nada para restaurar la relación con Dios. El pecado nos tenía atados, muertos, dice la Biblia. Pero el Señor envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que la brecha que había se cerrara, para que Él pagara el precio que nos correspondía pagar a nosotros. En otras palabras, esto mismo. No es con tus recursos, soy yo. Y yo envío a mi Hijo y Él va a pagar el precio por tus pecados. Pero reconciliémonos. No te voy a dejar. Cuando hablamos de Hebreos, por allí 13:5, no te dejaré ni te desampararé, o en los evangelios, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, pensamos que el Señor sea mi escudo. Claro que sí, que sea como los ángeles de Dios, guardaespaldas. Claro que sí, el Señor nos guarda, nos cuida, pero que el Señor no nos suelte, es que no nos deja en la condición en la que estamos. Y entonces viene el enemigo, fracasado, otra vez tropezando, otra vez haciendo lo malo, otra vez tú, ay, ya Dios ni siquiera quiere saber nada de ti. Y el enemigo quiere tenerlo en ese pensamiento. Pero le quiero recordar, hermano, que el Señor sigue estando con usted y conmigo, y que la obra continúa, y no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Él estableció que fuera. Pero ¿qué es lo pequeño y qué es lo grande en ese caso? Ya no mire hacia afuera, mírese usted. ¿Qué es lo pequeño y qué es lo grande? Mi hermano, usted puede ver en usted mismo una cantidad de situaciones, circunstancias que se presentan, y quizás usted diga: esto yo siento que no está pasando nada. Ahora mire su entorno, su familia. ¿Cuántas veces ha pensado eso de su relación de pareja? Aquí no está pasando nada. ¿Está seguro que no está pasando nada? ¿Está haciendo lo que le corresponde? Esta mañana hablamos de las parejas en el devocional. ¿Está viviendo con sabiduría? Hablo de la sabiduría de Dios, no de un tema terrenal, carnal, sino de la sabiduría de Dios.
¿Está viviendo con sabiduría? ¿Le parece que lo que usted puede hacer en un día es demasiado pequeño y no vale la pena? ¿Quién le vendió esa idea? Yo se lo digo, mi hermano, esa idea se la vendió el enemigo. Entonces sigamos con Zorobabel, pero ahora vamos, hay un libro adelante, al libro de Zacarías. Y aquí vuelve a aparecer Zorobabel. Capítulo 4 de Zacarías, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Esos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hermano, puede que usted haya tropezado muchas veces, aún su entorno, su familia, puede que lo haya intentado muchas veces, pero el Señor está diciendo algo: cuando tú consagras, te consagras tú y lo que tú vas a hacer al Señor, Él interviene. Yo puedo hacer las cosas a mi manera y dejarlo a Él. No, Señor, esto lo soluciono yo, tú en la puerta. Voy a retomar el mensaje de esta mañana en el devocional. A las mujeres, a las esposas. Mujeres, ustedes no pueden cambiar el corazón de sus esposos. El único que lo puede hacer es Dios. Pero para eso hay que tener ¿qué? Fe y sabiduría. Ay, pero pues si dudas no vas a recibir nada y te puedes quedar dando vueltas siempre en el mismo lugar. ¿Por qué no le entregas al Señor lo que le corresponde a Él? Porque lo que el Señor le está diciendo aquí a Zorobabel, después de ese despertar que hubo en Ageo, entonces Zorobabel dice: listo, vamos a reconstruir. Tenemos un problema, hermano, nos gastamos el dinero. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a ayudarnos en esta obra tan grande y tremenda? Y el Señor envía a otro hombre de Dios que le dice: no es con ejército ni con fuerza, no es con un grupo muy grande de personas, ni siquiera con la fuerza tuya, es con el poder del Espíritu. Y lo que tú empezaste y que parece pequeño, lo vas a ver. Pero ¿qué hay que hacer? Empezar, hermano. ¿Qué es lo que el Señor le llamó a hacer? ¿Dónde necesitamos restauración? ¿Dónde necesitamos ver el poder de Dios? Puede que nos hayamos equivocado con nuestros hijos, en el hogar, en el matrimonio. Puede que nos hayamos equivocado, que hayamos tropezado en el ministerio, que hayamos dudado. Puede que hayan pasado muchas cosas. Pero hay que empezar de nuevo. Y en ese empezar de nuevo, consagrar todo a Dios. ¿Por qué fracasamos? Porque no consagramos todo al Señor. Esa palabra es muy importante, hermano. Involucrarlo, consagrar a Dios. Un empresario puede levantarse y caer. Ay, cometí errores, la embarré, hice esto mal, hice esto aquí. Y empieza la culpa, la culpabilidad, tremendo. El pasado azotando a la persona. Pero espera un momento, que la Biblia nos enseña algo. Y se lo voy a parafrasear, hermano, y es que en el pasado no hay futuro. Entonces, ¿para qué nos ponemos a mirar allá si el Señor nos está hablando de restauración? Lo que tenemos que hacer es consagrar a Dios y decir: bueno, hay que empezar, pero a la manera de Dios. Entonces el Señor le dice a Zorobabel: tú tranquilo, tú pusiste la primera piedra, vas a ponerla y vas a poner la última. ¿En dónde lo llama usted a poner esa primera piedra? Porque si el tiempo es ahora, es el tiempo de empezar. ¿A cuántas personas el Señor les habla de ser columna financiera en el reino de Dios? Gloria a Dios por eso. Hermano, ese es un ministerio tremendo, administrar recursos del reino de Dios. Y eso no es una visión de iglesia, sino de reino.
Tener uno la responsabilidad de reino, imagínese, y con el pecado interior que hay, y que empiece a llegar muchos recursos, y de pronto uno se olvide. Yo lo enseñé hace poco en el devocional, con un ejemplo. Ese día estábamos ahí con Elías Umaña. Vamos a poner al hermano Carlos de ejemplo. Digamos que yo soy Dios y le doy al hermano Carlos un recurso. Y le digo al hermano Carlos, toma, te voy a mandar mensualmente un salario mínimo, 2 millones de pesos. Todos los meses te voy a mandar 2 millones de pesos, Carlos. Pero tú vas a sacar de esos 200 para mi esposa. Por favor, se los das a mi esposa, a mi prometida, mientras yo vuelvo por ella. El dinero que yo te doy de esos 2 millones de pesos, tú sacas 200,000 pesos y se los das. El otro 1.800.000 tú haces lo que quieras. Un mes, otro mes, de pronto con los hermanos, con Gloria también, con cada uno. Y un día pregunto a la esposa, oye, ¿si te están dando el dinero que yo te estoy mandando cada mes? Me dice, pues Carlos, el primer mes sí. El segundo dio 100. El tercero dio 50 y de ahí para adelante no volvió a dar nada. Y Gloria, los primeros 3 meses sí, después ya no. Y fulanito, hasta que otro diga, este sí, todos los meses, empezó 200 y después trajo 300 y 500 y 1.000.000. Ah, bueno, ¿los otros qué hicieron? Se quedaron con lo que no era de ellos. Entonces mejor no les doy a ellos, le doy al que fue obediente y que fue recto delante de Dios. Y estoy hablando del diezmo. Ser columna financiera, el ser empresario es un ministerio. Es administrar recursos que no le pertenecen a uno, le pertenecen a Dios. Entonces imagínense este ejemplo que le puse, pero ya no con el diezmo, sino con la administración de muchos recursos. Entonces el Señor da muchos recursos y dice, Diego, vas a dar para mi novia, que es la iglesia, los diferentes ministerios, vas a repartir ya no el 10%, el 50%, el 60%, el 70%. Y yo digo, ¿por qué? Sí, yo soy el que estoy trabajando. ¿Y por qué si tú me dices 10 y si yo le doy 5 no es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces ser columna financiera tiene unos requisitos para los que tienen el llamado acá. Pero ¿a qué voy? Que esos que son columna financiera es lo mismo que sucedió con Zorobabel y este pueblo. Y es que Dios empieza a bendecir. ¿Quién bendice? Dios. Pero les recuerda algo, esa bendición tiene un propósito. Hicieron mal, se gastaron, tomaron lo que no era suyo, la embarraron. El Señor viene y les dice, igual yo estoy con ustedes, trabajen que yo sigo estando con ustedes. Pero ahora se encuentra una situación y es, listo, yo vuelvo al trabajo, pero ¿de dónde el recurso? Y esta palabra que hay aquí, que la acabamos de leer, no es con ejército ni con fuerza, es porque este hombre estaba pensando en sus fuerzas cómo hacerlo. Y eso nos ocurre mucho. Hablaba de los matrimonios ahorita. ¿Y cómo le cambio yo el corazón a este hombre o cómo le cambio yo el corazón a esta mujer? ¿A punta de cantaleta? No, está haciéndole la tarea al enemigo, hermano. Eso sí, se cambió de bando en ese momento. Acuérdese que siempre que usted alega, pelea, grita, maldice, está alabando a Satanás. Acuérdese de eso. Está haciéndole fiesta, está alabándolo, está exaltándolo, porque eso es lo que le gusta a él. Usted no puede cambiar el corazón de una persona. El Señor nos desafía a grandes y maravillosos propósitos, a todos nosotros, a todos nosotros. Hablaba ahorita, antes de empezar, con una hermana de la iglesia en un tema de consejería. Y ella me abrió su corazón y me dijo, pastor, es que no es fácil. Le dije, mija, nada es fácil. Porque si fuera fácil, no lo valoramos. Y el Señor nunca nos dijo que fuera fácil. No, no es fácil, hermano. Es más, para nosotros es imposible. No solo no es fácil, para nosotros es imposible. Pero para Dios no. Entonces el Señor nos dice, si tú consagras lo que vas a hacer y tú te consagras a Dios,
Él va a hacer lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Mire, alguna vez leí en un libro de un pastor una frase que me pareció muy interesante y dice él: hagamos nosotros lo pequeño como si fuera grande y dejemos que Dios haga lo grande como si fuera pequeño, hermano. ¿Y qué es lo pequeño? Demos el primer paso. Por ejemplo, perdonemos. Demos el primer paso. ¿Cómo terminamos una discusión? Tengo un conflicto con Gloria y la cosa está, y llevamos meses y llevamos años. Uno de los dos tiene que agachar la cabeza. Y ya, listo. Se acaba la presión. Ay, la Biblia me dice que yo dé ese primer paso. Y ya, se acaba la tensión. Pero no lo quiero dar. ¿Por qué? Porque no le voy a dar gusto a esta señora. Y sigo en lo mismo. O doy el primer paso, perdono, no tomo las cosas personales, le entrego las cargas al Señor y distensiono la situación. Ese es un primer paso. Un primer paso es creer en el llamado de Dios a los que son empresarios y arrancar. Es que hay temor, es que hay dudas, es que hay una cosa, es que hay la otra. Hermano, si Dios lo está inquietando, ¿cuándo cree que es el tiempo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted? No. Lo va a hacer el Señor. Vuelvo a leerlo. Y las manos de Zorobabel, ponga ahí su nombre, y las manos de Diego echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Hermano, hay gente que menosprecia. Dice aquí, el día de las pequeñeces. Y lo menosprecian tanto que lo pisotean. Y son personas que siempre están esperando lo grande. Dios tiene algo grande para mí. Hermano, lleva 10 años diciendo lo mismo, 20 años diciendo lo mismo. Pero menosprecia el día a día. El primer paso, el día de las pequeñeces. Este mensaje es, hermano, para no menospreciar ese día. Para que entendamos que Dios está obrando. Un pequeño destello de la gloria de Dios para nosotros debería ser una alegría enorme. Un pequeño destello. Vino un despertar, Señor. Yo di el primer paso, aunque otros se burlaron, aunque otros me dijeron loco, aunque algunos dijeron que no se iba a lograr. Señor, hoy estoy aquí y a pesar de mis fallas y a pesar de mis errores y a pesar de mi carnalidad y a pesar, Señor, de la dureza de mi corazón en momentos, a pesar de todo eso, Señor, tú lo estás haciendo en mi vida y a través de mi vida. Y te doy gracias todos los días, hermano. ¿Por qué la gente se la pasa huyendo? ¿Por miedo? No, por orgullo. Lo que no me gusta y lo voy dejando botado y voy huyendo y aquí y allá y allá y allá. Pero estoy esperando que Dios quiere algo grande conmigo. Pero si estás despreciando el día de las pequeñeces, ¿de qué estás hablando? ¿Cuándo vas a ver la gloria de Dios? ¿Estás esperando qué? ¿Que la suerte te sonría, como dicen algunos? Que algo sobrenatural ocurra. Pero ¿cómo va a ocurrir algo sobrenatural de parte de Dios si todo el camino has dejado puertas cerradas? ¿Por qué? Porque siempre estás queriendo lo grande, lo grande, lo grande y desprecias el día de las pequeñeces. Mi hermano, Dios va a hacer lo grande. Como si fuera pequeño, como si fuera muy fácil. Pero no desprecie lo que el Señor ya está haciendo. Ni en usted ni en los que están alrededor. Sentencias como no pasa nada, no va a pasar, no va a cambiar, no se va a solucionar. Ese tipo de afirmaciones no vienen de una persona de fe. Vienen del libreto del enemigo. Quiere decir que lo tiene muy bien convencido. Pero si nosotros miramos siempre con la expectativa de la visión que el Señor nos da, hermano,
es donde vemos la gloria de Dios. Porque aunque veamos tormentas y aunque veamos dificultades, en esos momentos, hermano, nuestra mirada está puesta en la victoria. Y por eso seguimos avanzando. Y eso es la fe. Cuando no nos dejamos intimidar, cuando el enemigo no puede asustarnos, ni siquiera el enemigo puede usar ese orgullo o como arma en contra nuestra ese ego, hermano, porque lo hemos rendido al Señor. Y Dios va haciendo las cosas grandes. Y eso es evidente. Empezamos a verlo en las personas, en los hermanos en la fe, en los hermanos de la iglesia. Lo empezamos a ver en los familiares. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué si yo estoy haciendo la misma labor que hace otro, por qué ese otro le funciona? De una manera sobrenatural. Oiga, ¿usted cómo lo hizo? Y el de allá, oiga, ¿y usted tiene un familiar o un amigo que le ayudó o qué? ¿A quién recurrió? Cuénteme para yo ir a la persona. Hermano, no es el hombre, es Dios. Porque la persona en obediencia comenzó. Se lo pongo un ejemplo más claro que este. Si yo compro un lote en un lugar, mi hermana Gloria compra al lado y ella nunca va por allá, pero yo voy todos los días a poner unos cuantos ladrillitos. El día que ella vaya después de meses va a decir, ¿y este a qué hora es que construyó su casa? ¿Quién se la hizo? ¿Cómo hizo usted? ¿Oró y Dios envió unos ángeles a que le pusieran esos ladrillos? No, yo vine y fui poniendo. Puse el primero y el día que puse el último me di cuenta que en todo el trabajo estuvo el Señor. Así se construye un hogar, una familia, un ministerio, una empresa. Así se construye la vida. De la mano del Señor, en el paso a paso. Y viendo que en esos detalles, que por orgullo, por altivez yo piense que son pequeños, ahí está el Señor dándome una lección. Y diciéndome, Diego, empieza por lo pequeño. Haz tú lo fácil, que yo hago lo difícil. Da tú el paso de fe. Establece, habla de la visión que yo te di. Empieza a trabajar en ella, empieza a moverte. Deja a un lado el temor, las dudas, la incredulidad. Porque cuando dicen no puedo, yo no puedo, no voy a poder, pues hermano, más que estar desconfiando de nosotros, estamos desconfiando de Dios. Porque le estamos diciendo a Él que se equivocó, que escogió mal. Ay, Señor, yo no puedo con ese proyecto tan grande. No, escógete a otro mejor que yo. ¿Lo escogió a usted? Lo escogió a usted. Alguien que me ayude para solucionar los problemas de mi hogar. ¿Tiene palabra? ¿Tiene promesa? Sí, pues le corresponde a usted. Empiece, dé el primer paso. Ponga la primera piedra. Ponga la primera piedra para levantar lo que Dios quiere levantar en su vida. Lo grande lo va a hacer Él. Eso no lo hacemos nosotros, hermano. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros lo único que hacemos es dar testimonio cuando ya hemos visto la construcción completa. Y decimos, ahí estuvo una palabra. ¿Y cómo empezó? Con una palabra. Con eso empecé. Y tenía la palabra y el Espíritu. Por eso le dije al comienzo, eso es lo más importante. ¿Qué más necesitamos nosotros? Pero un día vamos a necesitar recursos y personas. ¿Y usted cree que Dios no las tiene? Claro que las tiene. Él ya las tiene. Muchas personas se van a sumar a la visión y van a orar por usted y van a apoyar y van a estar allí. Sí, pero es Dios en el centro, el Espíritu de Dios. Así que mi hermano, voy a terminar leyendo ese versículo que está en Job, con el cual iniciamos. Capítulo 8, versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Algunos, de pronto en su juventud, en su niñez, vivieron cosas muy difíciles, necesidades. Quizá no tuvieron las oportunidades que tuvieron otras personas. Y todo eso es real. Pero hoy tienes
a Dios contigo. Y tienes lo más importante que cualquier ser humano pueda tener, una palabra de parte de Dios. Y eso no se compra en ninguna parte, hermano. Eso es entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. No desprecie lo que Dios está haciendo. Quizás usted vea que no avanza porque no tiene claro hacia dónde se está moviendo. Pero cuando tenga claro la visión se va a dar cuenta que avanza. Que su familia está siendo transformada. Que ese esposo, que esa esposa está siendo tocado por el Señor, que esos hijos, Dios está obrando, y usted en vez de maldecir y protestar le da gracias al Señor por ese estado pequeño que usted mismo va cambiando, va creciendo. Señor, he puesto la primera piedra y confío en ti, Señor, que tú darás todo lo que se necesita para poner una y otra hasta ver el final, Señor, tu gloria, tu obra, y cuando se llegue a ese lugar grande, a lo grande, Señor, que tú vas a hacer en ese momento, tu nombre será glorificado. Pero todo empieza por lo pequeño, consagrarnos nosotros y lo que hacemos al Señor. Y aunque tu primer estado haya sido pequeño, será muy grande lo que Dios hará. Será muy grande. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, amado Señor, porque hoy nos recuerdas algo. No se trata de nosotros. Eres tú. De pronto miramos nuestro pasado y vemos un estado tan pequeño. Y el enemigo afecta la autoestima y nos pone a compararnos con otros. Y nos olvidamos que todo lo que necesitamos ya lo recibimos. Una palabra y tu espíritu. Y que el postrer estado será muy grande. Y que lo que tú harás será grande, Señor, en nosotros. Somos obra tuya. Esos planes y propósitos, Señor, se cumplirán en el nombre de Jesús. Yo te pido que sanes los corazones, las heridas. Te pido, amado Señor, que cada uno de los que estamos en este lugar, tu hija, miremos hacia adelante, no hacia atrás. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, oro por los ministerios, por las empresas, Señor, por el llamado. Cuando vino Ageo trajo un despertar al Espíritu. Pero cuando vino ese despertar, la palabra fue: trabajen, que yo estoy con ustedes. No los he desamparado, no los he soltado. Y aunque hayan pasado por momentos difíciles, yo soy el dueño de todas las cosas. Y todos alrededor verán cómo eres levantado y restaurado por el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Porque aunque pareciera que no tenemos nada, lo tenemos todo. Todo lo tenemos en ti. Solo necesitamos, Señor, ponerlo por obra. Solo necesitamos, Señor, creerlo. Y dar gracias por nuestros hogares. Y dar gracias, Señor, cada día. Aunque en un momento nos parezca pequeño, nos está conduciendo a lo grande que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aún por los momentos de dificultad. Porque nos desafían a creer más, Señor, en que tú diste una palabra. Porque los momentos de dificultad nos hacen buscarte con todo el corazón, Señor, para decirte: aquí estoy para hacer tu obra. En mi hogar, en mi familia, en el ministerio. No es con fuerza, no es con ejército. Es con el Espíritu de Dios. Y la obra ya comenzó y no va a quedar a medias.
Porque el Señor lo que inicia lo termina. Porque Él no deja nada a medias. Porque Él está obrando y todos los días tenemos tanto que agradecerle. Él está orando. En el nombre de Jesús. Y si Él ha dicho que es el tiempo, lo que nos corresponde a nosotros es obedecer y caminar en fe. Emprender, dar pasos de fe, salir de la barca, renunciar al temor y decir: Señor, aquí estoy porque te he creído. Y aunque el primer estado haya sido pequeño, tú estás haciéndolo grande, Señor. Y todo ojo lo verá. En el nombre de Jesús. Los que se han reído, los que han dado la espalda, verán que vale la pena confiar y creer en ti por lo que tú harás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Solo necesitamos, Señor, fe. Fortalecernos en la fe. Fortalecernos en tu palabra. No permitir que el enemigo nos adormezca, sino de estar despiertos y atentos, Señor, a lo que tú has hablado. En el nombre de Jesús. Es el tiempo de hacer, de poner la primera piedra, de poner la primera piedra. Es el tiempo de confiar en ese llamado, en esa palabra, y de entender que fuimos sacados de la cautividad para ver la gloria de Dios. Hermano, todos los que estamos en este lugar tenemos lo que necesitamos: una palabra, y esa palabra es suficiente. En el nombre de Jesús, todo temor y toda duda se va en esta hora. Renunciamos, Señor, a la duda y al temor. Viene el tiempo, Señor, donde veremos lo grande que tú has estado haciendo. Y nosotros confiamos y damos pasos de fe y nos movemos, amado Señor, en la fe. Porque tú has hablado. Sobre su vida, mi hermano, hay promesa. Y aunque usted vea al principio pequeño, el posterior estado será grande. Pero manténgase con la mirada puesta en el Señor, no se desvíe. Y no deje que el enemigo afecte su autoestima. Usted es un hijo de Dios. Ante los ojos del mundo, la gente necesita amistades, poder, dinero. Eso es lo que necesita la gente en el mundo para poder hacer algo. Pero el pueblo de Dios lo único que necesita es fe. Una palabra, un llamado y fe para obedecer al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra. Cuando el apóstol Pablo allí le dice a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque todos los días se fortalecía en ese llamado, recordándolo. ¿A qué me llamaste, Señor? ¿Por qué salí de la cautividad? ¿Cuál es el propósito tuyo en mi vida?
a los que tienen ministerio, a los que Dios les ha puesto de una manera creativa ideas, propósitos. El mundo necesita hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús, Señor, llénala. El mundo necesita hombres y mujeres de fe. La iglesia no es un lugar para escondernos. Nosotros debemos llenarnos de la presencia de Dios en todo tiempo y salir a todo lugar a llevar fe. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará en el nombre de Jesús. El Señor está obrando. No mires lo pequeño que es el comienzo. Confía en lo grande que Dios está haciendo. Porque esos grandes son milagros, hermano. Tu empresa, tu compañía donde vas a dar trabajo a muchos, donde vas a bendecir mucho pueblo, la obra de Dios la vas a bendecir. Es una promesa que el Señor te dio. Confía. Tu ministerio, y hablarás con denuedo, y el poder del Espíritu de Dios estará contigo, respaldándote con señales y con prodigios. Tu hogar puede ser transformado y restaurado, y aunque parece un principio pequeño, y aunque han sido momentos de dificultad, tú verás cómo el amor de Dios sana y transforma. Pero confía, siempre confía, siempre confía. Dios hará lo grande. Tú haz lo que te corresponde. Y antes de que tú puedas entender todo lo que está ocurriendo, te vas a encontrar en un lugar de victoria tremendo. Y cuando estés en ese lugar de victoria, vas a dar testimonio. Todo empezó dando un primer paso. Todo empezó dando un primer paso. Parecía pequeño. Parecía pequeño. Pero Dios tenía todo tan organizado que se convirtió en una tremenda bendición para mucho pueblo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por la presencia de tu Espíritu en cada corazón, porque eres tú, Señor, el que lo está haciendo.